Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión sincrónica para la semana número 2 de nuestra asignatura Tributación Internacional. Eh, Como hemos venido estudiando en estas dos primeras semanas, resulta que los contribuyentes, tanto nacionales como extranjeros, se enfrentan a una situación de doble tributación. Y la razón es que si, por ejemplo, un contribuyente que es residente colombiano y que por lo tanto está obligado a declarar y pagar impuesto de renta en Colombia, vive en el exterior o genera ingresos en el exterior, entonces tal cual aprendimos en la sesión sincrónica de la semana anterior y hemos venido estudiando en los documentos que hemos analizado esta semana, tendrá que presentar su declaración de renta incluyendo sus ingresos de fuente tanto nacional como extranjera. Eso significa que en Colombia va a presentar su declaración y va a pagar sus impuestos por todo lo que haya obtenido, no solamente en el territorio nacional, sino también en el exterior. Pero es posible que este mismo contribuyente en el exterior ya haya pagado impuestos allá en el exterior por esos ingresos que se ganó allá. Entonces, si pagó impuestos allá en ese país extranjero y vuelve y paga impuestos en Colombia, se estaría enfrentando a lo que se conoce como doble tributación. Doble tributación. Entonces, de eso es de lo que nos vamos a encargar en esta sesión sincrónica. Vamos a estudiar el método que se conoce como tax credit, ¿sí? Así se le denomina. Vamos a explicar un poquito sobre qué significa esto, de qué se trata esto. Entonces, para entender qué es esto del tax credit, nos tenemos que remitir a uno de los artículos del Estatuto Tributario. En este caso es el artículo 254 del Estatuto Tributario colombiano. Y pues lo tendremos que analizar detenidamente para interiorizar qué es esto del tax credit. Miren cómo se inicia el 254 en el título que tenemos allí en letras verdes. Dice descuento por impuestos pagados en el exterior. Entonces, de una vez aquí ya me están diciendo que en este artículo me van a explicar la manera en que yo en mi declaración de renta colombiana puedo descontar los impuestos que yo haya pagado en el exterior por esos ingresos que haya recibido allá en ese país extranjero. Recordemos que eso fue lo que analizamos la semana anterior, en la conexión sincrónica de la semana anterior, cuando estudiamos los artículos 9 y 10 del Estatuto Tributario. Allí nos decían que si a mí me consideraban residente desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, yo tendría que declararle a Colombia no solamente lo que me gano acá en el país, sino también lo que me haya ganado en el exterior y pagar impuesto de renta sobre todos mis ingresos a nivel mundial, lo que se conoce como renta mundial. Entonces, para evitar esas dos veces, esa doble tributación, ese doble cobro de impuesto que me hacen, vienen acá en el artículo 254 y nos insertan la solución, lo que se conoce como descuentos por impuestos pagados en el exterior, que en inglés se le dice tax credit. Vamos entonces a explicar detenidamente de qué se trata esto. Le damos el 254, dice las personas naturales residentes en el país. Fíjense ustedes que aquí empiezan diciendo personas naturales, no me dicen si son nacionales o extranjeros, sino personas naturales, con esta característica, que sean consideradas residentes en Colombia. Recordemos que la residencia no depende de dónde yo esté viviendo, sino de si se cumplen una serie de características que están señaladas allá en el artículo 9 del Estatuto Tributario. Entonces, si a mí me llegaran a señalar desde el punto de vista fiscal, desde la ley colombiana, como residente en Colombia, así yo no sea colombiano, así sea un extranjero, así yo no esté viviendo en el país, pero resulte estar cayendo en alguna de las causales que me hacen quedar incurso en ser calificado como residente de acuerdo al artículo número 9, entonces me va a pasar lo que dice acá. Entonces, retomemos, dice, las personas naturales residentes en el país y las sociedades y entidades nacionales
que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Y miren lo que sigue, y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen. Entonces aquí lo que me están diciendo es, si yo soy residente desde el punto de vista fiscal y recibo ingresos por ahí en otro país, y en ese otro país he declarado y pagado impuestos sobre la renta, sobre eso que ya me pagué allá, que ya me gané allá, entonces miren lo que va a pasar, sigue diciendo después de la coma, tienen derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios el impuesto sobre la renta pagado en el país de origen, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas mismas rentas el siguiente valor, y nos hablan de una fórmula que enseguida vamos a analizar. Entonces aquí tenemos la esencia de lo que es el tax credit. Eso lo que significa es, si yo soy residente fiscal, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista tributario en Colombia, y he obtenido ingresos en el exterior, y ya sobre esos ingresos por ahí en el exterior pague impuestos, yo lo que puedo hacer es que en mi declaración de renta colombiana voy a declarar los ingresos tanto de afuera como del país, pero al impuesto que le tenga que pagar en Colombia le podré descontar, es decir, restar lo que yo ya haya pagado en ese país extranjero. Eso sí, tendremos que utilizar la fórmula que estamos visualizando allí. Miren lo que me dice allí, el descuento, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, vienen y me dicen a mí, bueno, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Vamos a dividir TR y C, que eso es, lo que significa es la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios que me toca a mí, ¿sí? Y esa tarifa la vamos a dividir entre la tarifa de 3 impuestos, pero aquí hay que aclarar una cosa. Observen ustedes que ahí en la diapositiva estamos hablando en el denominador de 3 tarifas de impuestos distintos. La primera tarifa es la tarifa de impuesto de renta y complementarios. La segunda es una tarifa de un impuesto que ya no existe, que se llamaba el CREE, funcionó hasta el año 2016. Y la tercera tarifa es la tarifa de la sobretasa de ese impuesto que ya desapareció, que se llamaba CREE. ¿Eso qué significa? Significa que entonces yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar la fórmula de la siguiente manera. Voy a tomar la tarifa que me corresponde a mí y la voy a dividir entre la misma tarifa, y como ya no existe el CREE ni la sobretasa del CREE, entonces a ese denominador yo le sumo más 0 más 0. Eso lo que me va a quedar es una tarifa de impuesto de renta dividida sobre la misma tarifa, y todos sabemos que si yo tomo algo y lo divido entre sí mismo, el resultado es 1. O sea que ese numerador dividido entre el denominador siempre me va a dar 1. Entonces ese 1 que me da a mí ahí en esa división, lo voy a multiplicar por los impuestos que pagué en el exterior. Miren ustedes que ahí dice IMP extra, lo que significa es el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, dice el 254, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esa misma renta. Entonces, en otras palabras, ese descuento, yo voy a tomar el número 1 y lo voy a multiplicar por el impuesto que yo haya pagado en el exterior. Eso significaría aparentemente que si yo pague un impuesto de $1000 en el exterior, pues entonces yo me voy a poder descontar los $1000 aquí en Colombia. Pero resulta que hay unas arandelas ahí que tenemos que analizar con cuidado. Miren este inciso final, este inciso en la parte inferior de la diapositiva, dice: el valor del descuento, es decir, de este cálculo que nosotros hacemos aquí, en ningún caso podrá exceder el monto del impuesto sobre la renta y complementarios que va a pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas. Entonces aquí ya me están hablando de una limitación. Para nosotros poder entender esto, nada mejor que un ejemplo con números. ¿Sí? A los contadores y administradores de empresa nos gusta mucho entender la teoría con casos prácticos, o sea, con numeritos. Entonces, para esa situación les he preparado un ejercicio numérico que se fundamenta en primera instancia en uno de los artículos del Estatuto Tributario, que lo vamos a visualizar en este momento. Este artículo que estamos viendo acá
es el artículo número 241. Y en este 241 me dicen, vea, existe en este artículo la determinación de la tarifa para las personas naturales y extranjeras que sean residentes, Entonces es de lo que estamos hablando hoy. ¿Y en qué consiste la tarifa? Entonces, cuando uno se lee este artículo, encuentra que la tarifa del impuesto de renta está contemplada con dos divisiones. La primera división está en este cuadro de la parte de arriba, donde me hablan de la tarifa, de cómo se encuentra el impuesto cuando se trata de ingresos originados en una relación laboral o de ingresos originados en pensiones. Entonces aplicaremos este cuadro que hay aquí. Ahorita vamos a hacer un ejercicio que nos enseñe cómo se utiliza. En segundo lugar, entonces aparece otra forma de calcular el impuesto si ya mis ingresos no son por rentas laborales ni por pensiones, sino por rentas no laborales o si se trata de rentas de capital y me hablan de otro cuadro. ¿Sí? Entonces este lo tenemos en el artículo 241. Con esto como fundamento, vámonos al ejercicio que les he preparado aquí en el Excel. Vamos a mirar varios ejemplos que nos ayuden a interiorizar de qué se trata esto. Aquí les he repetido entonces los cuadros que ya vimos allá en el 241, los he dejado aquí en el Excel para que miremos con más facilidad cómo hacer los cálculos. Muy bien. Primero que todo, observen ustedes que en los cuadros me hablan de que los impuestos los vamos a calcular en unos rangos contemplados en VTs. Tenemos que saber que la VT lo que significa es unidad de valor tributaria. Esa unidad es una unidad de medida que utiliza la DIAN y que se va reajustando año tras año. Por ejemplo, esa VT o esa unidad de valor tributario nació en el año 2006. Y en ese momento cuando nació, su valor era de 20.000 pesos. Como nosotros sabemos que el dinero en el tiempo pierde valor, entonces esa VT ha venido siendo reajustada año tras año y en este momento tenemos que para el año 2018 la VT ya vale 33.156, mientras que para el año 2017 valía 31.859. Teniendo esto presente, entonces vamos a colocar varios ejemplitos. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona, ¿sí? Una persona que es residente colombiana, ha tenido ingresos en el exterior, vamos a suponer convertidos a pesos colombianos, vamos a calcular que hayan sido 40 millones de pesos. Entonces venimos acá y colocamos que esta persona tuvo un ingreso de 40 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Estos 40 millones de pesos a mí me toca analizarlos en términos de VT, porque estas tablas están contempladas en VTs. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo aquí el ingreso de 40 millones de pesos, yo tendré que venir y decir, esos mismos ingresos los quiero convertidos en VTs. ¿Cómo los convierto en VTs? Pues los tomo y los divido por el valor de la VT del año en que me los gané. Vamos a suponer que esto es del año anterior. Entonces vamos a tomar el valor del VT del año anterior, 31.859. ¿Qué significa eso? Que mis ingresos en VTs fueron 1.255,53. Así las cosas, entonces, como son ingresos laborales, vamos a colocarle aquí laborales para que quede claro de cuáles se tratan. Estos ingresos laborales yo tendré que utilizar la primera tabla. Miren que esta primera tabla es para eso, para rentas laborales y de pensiones. Entonces vengo y busco este valor que me dio acá, 2.255, en la tabla. Y empiezo a observar lo siguiente, que si yo me gané entre 0 y 1090 VTs, o sea, en esta parte que estoy sombreando acá, mi tarifa que me van a aplicar de impuestos sobre la renta va a ser del 0%, o sea que a mí me van a cobrar 0 pesos. Pero resulta que en este caso yo me gané 1.255 VTs, en otras palabras, estoy en este segundo rango, mírenlo acá, segundo rango. Entonces en el segundo rango me dicen, si usted se ganó entre 1090 y 1700 VTs,
mi tarifa marginal va a ser del 19%. Pero ¿cómo voy a aplicar la fórmula? Entonces aquí me explican. O sea, tomar la base gravable. Esta es mi base gravable, ¿sí? Y a esto le voy a restar los 1090 VTs que dice la fórmula. Entonces voy a colocar aquí una resta de menos, en este caso me dicen vaya y reste 1090 VTs, ¿cierto? Y esto me da un subtotal. Entonces vengo acá y coloco que mi subtotal será la diferencia entre mi base y esos 1090 VTs. O sea que me quedan 165.53 VTs. Y dice la fórmula, a esos 165, que es lo que está entre paréntesis, lo vamos a multiplicar por el 19%. Entonces vamos a colocar aquí la tarifa, en este ejemplo, va a ser del 19%. 19%. Entonces, ¿qué pasa? Que pues obviamente, para yo saber cuánto es mi impuesto en VTs, yo voy a tener que multiplicar ese 19% por este subtotal que traía acá. Y encuentro que mi impuesto son 31.45 VTs. Pero resulta que yo no utilizo la VT para pagar, lo utilizo es pesos colombianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir y decir que voy a calcular el impuesto, pero en pesos colombianos, ¿cierto? Lo hago multiplicando esas VTs que es mi impuesto por el valor de la VT del año en que me gané los ingresos. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo acá es que esta persona natural, ¿sí?, que era residente colombiana y que además tuvo ingresos en el exterior, le corresponde un impuesto de 1.000.000 de pesos, de 1.002.000 pesos. Eso es lo que le corresponde de impuestos. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora estábamos diciendo, bueno, es posible que este señor haya pagado en el exterior impuestos sobre esos ingresos que ya se ganó por allá afuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que nosotros necesitamos preguntarle al contribuyente cuánto fue el impuesto pagado en el exterior. Él nos dirá, bueno, vamos a suponer que fueron $500, pero como aquí manejamos los pesos colombianos, convertimos esos $500 a pesos y vamos a imaginarnos que el señor, convirtiendo a la tasa representativa del mercado los $500 que pagó de impuestos, pues en pesos serían 1.500.000. Entonces vamos a colocar aquí 1.500.000. Entonces observen ustedes, en Colombia le corresponden 1.002.000 pesos de impuestos, pero él en el país donde se ganó esa plata tuvo un impuesto a cargo de 1.500.000 pesos. ¿Qué está sucediendo ahí? Que si no existiera el concepto de tax credit, que está contemplado en el artículo 254 que empezamos analizando al inicio de la conexión sincrónica, entonces fíjense que él saldría pagando más de 2 veces el impuesto, porque en el exterior habría pagado 1.500.000 y adicional Colombia viene y le cobra otro 1.002.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos vamos allá para el artículo 254, ¿sí? Y venimos y contemplamos la solución que nos dan allí, en el 254. Vamos a leerlo acá. Vienen y me dicen el descuento será la tarifa del impuesto, dividida la misma tarifa del impuesto. Si yo divido el 19% entre 19% me va a dar 1, y ese 1 lo voy a multiplicar por el impuesto pagado en el exterior. Entonces yo podría tomar como descuento 1 multiplicado por 1.500.000, pero debo tener en cuenta lo siguiente, que en la parte de abajo de la diapositiva leíamos que el artículo 254 también tiene una limitante, y es la siguiente. Dice, el valor del descuento en ningún caso podrá exceder el monto del impuesto sobre la renta y complementarios que deba pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas. ¿Eso qué significa? Que aunque él haya pagado 1.500.000 en el exterior, en Colombia no puede descontarse más de 1.002.000 pesos, ¿sí?, de impuestos. Entonces, así las cosas, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Yo dónde tomo ese descuento de 1.002.000 pesos? La respuesta es la siguiente.
Para poder visualizar el asunto y entenderlo bien, pues necesitamos mirar un formulario de los que se utilizan para declarar impuesto de renta en Colombia. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el formulario 210, que es el que utilizan las personas naturales y asimiladas, ¿sí? Que se utilizó para la declaración de renta del año 2017, que se presentó en este momento, en el 2018. Y comenzamos observando lo siguiente en este formulario. Este formulario está diseñado para que lo utilicen personas naturales y asimiladas residentes, es decir, sin importar si son nacionales extranjeros, pero si son residentes colombianos, usarán esto, ¿cierto? Entonces, en este formulario lo que uno hace es decirle al Estado, decirle a la DIAN, cuánto fue lo que se ganó y cuánto se puede restar de eso que se ganó, de esos ingresos que tuvo. Cuando finalmente llega a la parte donde se calculan los impuestos, entonces encontramos lo siguiente. Venimos y decimos lo siguiente. Llegamos a esta sección. Vamos a explicar brevemente cómo funciona esto para que estemos un poquito ubicados. En la primera parte se declara el patrimonio del contribuyente, es decir, aquí en estos renglones 29 al 31 se le cuenta a la DIAN cuánto tiene el contribuyente y cuánto debe. Y en el 31 uno le dice cuánto le queda. A eso que llamamos cuánto le queda se le conoce como patrimonio líquido. Entonces ahí uno le dice a la DIAN cuánto tiene al 31 de diciembre del año anterior. A continuación empiezan a aparecer una serie de secciones. Miren, por ejemplo, aquí la sección rentas de trabajo, esta sección de acá, ¿sí? Está acá, desde los renglones 32 al 37. Aquí lo que hacen es permitirnos declarar los ingresos que tuvimos por rentas de trabajo y restar unas deducciones que están contempladas en la ley. Cuando ustedes estén estudiando impuesto de renta van a ver cuáles son, para que al final encontremos en el renglón 37 cuánto fue la renta líquida por esa cédula, así se le llama, que se denomina rentas de trabajo. En la siguiente sección, que se llama rentas de pensiones, el contribuyente declara los ingresos brutos que tuvo por pensiones. ¿Sí? Si yo ya me pensioné y recibo ingresos por pensiones, pues entonces los declaro aquí. Resto unos valores que me permite la ley, ustedes ya los estudiarán en su debido momento, y van a encontrar la renta líquida de la cédula de las pensiones. Tercera sección, la que se conoce como rentas de capital. En estas rentas de capital, por ejemplo, cuando se reciben intereses o cuando se reciben arrendamientos, el contribuyente puede venir aquí y declarar en esta sección cuánto recibió por esos conceptos y cuánto se puede restar como deducciones permitidas por la ley, para finalmente encontrar la renta líquida de esa cédula que se llama rentas de capital. Y en la parte de abajo tenemos la sección de las rentas no laborales. ¿Qué vamos a ubicar aquí en las rentas no laborales? Pues todos los otros ingresos que yo haya obtenido diferentes a pensiones y diferentes a rentas laborales. Las voy a declarar acá y le voy a poder restar lo que me permita restar la ley para encontrar una renta líquida cedular de la cédula de los no laborales. Asimismo, opera en la parte derecha esta sección que está diseñada para las rentas por dividendos y participaciones. Recuerden que dividendos es cuando yo poseo acciones por allá en una empresa y esa empresa reparte utilidades a título de dividendo, entonces uno le cuenta a la DIAN aquí cuánto recibió, ¿cierto? Y de eso de cuánto recibió hay unas partidas que puede restar para encontrar la renta líquida por esos dividendos, ¿cierto? Miren que aquí en la sección que está compuesta de los párrafos 75 y 76, en el 75 me dicen, bueno, ¿cuánto suman finalmente sus rentas líquidas cedulares? Es decir, la sumatoria de la renta líquida de rentas de trabajo, la renta líquida de las pensiones, las rentas líquidas de capital, más abajo las rentas líquidas de las rentas no laborales y las rentas líquidas de dividendos. ¿Cuánto suman esas rentas líquidas de esas 5 secciones? Entonces lo colocamos acá. Precisamente entonces, después de llegar a este punto, observamos que aquí en esta otra sección,
que va desde el renglón 81 hasta el 85, vienen y me dicen, coloque aquí el impuesto que le corresponde por cada una de esas cédulas. En el ejemplo que estábamos viendo ahorita en el Excel, estamos diciendo que esta persona que es residente colombiana, a pesar de vivir en el país o ser residente colombiano, ha obtenido 40 millones de pesos por ahí de ingresos en el exterior a título de rentas laborales, dijimos. Entonces esa persona que tuvo que haber llenado esta sección de acá, viene y calcula cuánto es el impuesto aquí, ¿sí? Y en este renglón 81 tendría que colocar el valor que calculamos allá, es decir, el 1.002.000 pesos, 1.002.000 pesos, ¿sí? Lo colocaríamos aquí en el 81. Pero ¿qué sucede? Que más abajo aparece esta sección de los descuentos, va desde el renglón 89 al 92. Entonces en el ejemplo que estamos proponiendo, estamos diciendo, aquí en el 81 colocaríamos 1.002.000. Y aquí me dicen, ¿usted cuánto se puede descontar por impuestos pagados en el exterior? Entonces yo recuerdo que ya estudiamos el artículo 254 y que allí me dicen que yo puedo descontar el impuesto que haya pagado por allá en el exterior con una limitante. ¿Cuál es la limitante? Recordemos que dice el 254. Recordemos que venía acá el 254 y me decía que en ningún caso ese monto, ese impuesto, ese descuento, en ningún caso podría exceder el monto del impuesto que le correspondería en Colombia. En otras palabras, aquí en el renglón 89, aunque yo haya pagado en el exterior 1.500.000 pesos, el 254 me dice que hay una limitante. ¿Cuál es la limitante? De ese 1.500.000 yo solamente puedo colocar allá hasta lo que me correspondería pagar si me lo hubiese cobrado Colombia, no el país extranjero. En otras palabras, en el ejemplo que estamos diciendo acá, en el renglón 89 yo solamente podría colocar hasta 1.002.000 pesos. No podría colocar el 1.500.000 pesos. Si esa limitante no existiera, imagínense lo que pasaría, que aquí en el renglón 81 colocaríamos 1.002.000 y aquí en descuentos colocaríamos 1.500.000. Entonces así las cosas, la DIAN nos saldría a deber plata a nosotros y el estatuto dice no, usted aquí coloca 1.002.000 y aquí coloca lo que haya pagado en el exterior con el límite, y el límite es no puedes pasar de lo que te tocaría pagar aquí en Colombia. Muy bien, estudiantes, como pueden ver, entonces ese es el ejemplo que hemos planeado para explicar en qué consiste el concepto del tax credit. Y resulta que ese concepto del tax credit no solamente existe o está contemplado para las personas naturales, sino que de manera adicional las personas jurídicas, aquí por ejemplo estamos viendo el formulario en el que hacen su declaración las personas jurídicas, que es el 110, las personas jurídicas, observen ustedes que aquí hablan de ellas, que este es el formulario de declaración de renta y complementario para personas jurídicas. Las personas jurídicas también van a tener la oportunidad de hacer uso del tax credit. ¿Cómo lo usarán? Bueno, aquí este formulario tiene un diseño diferente, pero la esencia es la misma. En esta primera parte viene el patrimonio, donde la empresa o la persona jurídica le cuenta a la DIAN qué tenía y qué debía, y luego aparece una sección que se llama la sección de los ingresos, cuánto se ganó. Luego viene la sección de los costos y deducciones, entonces a los ingresos yo le resto los costos y deducciones y obtengo la renta líquida. La renta líquida. No hay 5 secciones como para las personas naturales, pero sí se obtiene la renta líquida aquí en el renglón 63. ¿Qué es lo que sucede? Por allá más abajo vamos a encontrar en el renglón 79 cuánto es el impuesto sobre la renta líquida gravable. ¿Sí? Lo vamos a ubicar acá. Pero ahí mismo en el renglón 80 aparece la parte del renglón donde yo puedo aplicar descuentos tributarios, como por ejemplo el tax credit. Es decir, aquí yo colocaría el valor de los impuestos que haya pagado en el exterior, otra vez con la misma limitante. ¿Sí? Si yo el impuesto que estoy declarando
me correspondían 100 millones de pesos y a mí me tocó pagar en el exterior 110 millones de pesos, aquí yo solamente podré colocar en el renglón 80 hasta la misma cifra que me corresponde pagar si el